La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ministro, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Estela. Un gusto estar aquí. Gracias, ministro. ¿Cuál es la diferencia entre la suspensión de derechos mineros y la suspensión de actividades mineras? Porque hay una duda en eso. A ver, la decisión que se tomó por parte del Gobierno Nacional y en particular del Ministerio fue la suspensión de las actividades mineras. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución que emitirá este Ministerio, que la emitiré yo, basada en un informe de la Agencia Nacional de Regulación y Control, suspende toda actividad minera vista la condición de salud y ambiente que se ha provocado en la zona de la provincia de Napo. No quiere decir de ninguna manera, fundamentalmente por un principio de seguridad jurídica, que se desconozcan o se den de baja, por llamarlo de alguna manera, los derechos mineros a los que tienen lugar las empresas o las personas naturales que así lo han hecho y han cumplido con las exigencias de la ley y los requisitos ambientales. ¿Y esto no afecta, ministro, a la seguridad jurídica de las condiciones que las actividades mineras se puedan suspender a discreción del gobierno? ¿No lo afecta? De ninguna manera, porque usted entenderá que la seguridad jurídica precisamente es respetar los derechos de los titulares mineros, y eso es lo que hemos hecho. No hemos decidido de ninguna manera de dar de baja los derechos mineros, puesto que la ley, el artículo 58 de la ley de minería, así nos faculta, vista las condiciones graves de afectación a la salud y al ambiente que se han provocado, fundamentalmente en la zona de Yusupini, en la provincia de Napo. ¿Y hasta cuándo será la suspensión de actividades? ¿Tiene ya una fecha? No todavía. La suspensión es temporal, y vale la pena aclarar. Es una suspensión temporal hasta tanto se subsanen aquellos problemas que motivaron la suspensión. Después el daño y la afectación ambiental importantísima en la zona de la provincia de Napo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se suspenderán toda actividad minera hasta que se encuentre o se detenga a las personas que están haciendo actividad minera ilegal, hasta que se retire y se haga una remediación ambiental en la zona? ¿Cuáles son justamente las características para regresar con el trabajo de la minería legal? Nosotros somos una entidad de control, de supervisión, regulación. La actividad de control la ejerce la Agencia Nacional. Y por otro lado, el Ministerio de Gobierno y las instancias judiciales, llámese los jueces o la Fiscalía, cada uno en su ámbito de sus competencias, son quienes persiguen, quienes, si fuera el caso, llevan a la cárcel a las personas. Nosotros simplemente, en base a esta decisión del Ministerio, establecemos la posibilidad real de suspender esas actividades. Y para ello, lo que hemos hecho es simplemente apoyarnos en lo que establece la ley de minería y otras regulaciones conexas, inclusive temas de salud serio, afectación seria a las personas. No hay que olvidar que hay un área de trabajo en condiciones deplorables, hay delitos conexos como tráfico de armas, como tráfico de combustibles, inclusive trabajo infantil. Todo ello que escapa de nuestras competencias, escapa de nuestras labores, pero todo sumado hace que tomemos la decisión para preservar todos los aspectos fundamentales de eso. Y, ministro... Las personas y la salud. La salud y el ambiente, perdón. Justamente sobre eso, es decir, ¿se tomó en cuenta para esta decisión algún informe técnico sobre el impacto ambiental? No, porque es un hecho evidente y lo que se requiere es el informe de la Agencia de Regulación y Control, que en base a sus operativos, a sus visitas de campo, harán una relación de hechos que nos permitirá, basado en ese informe, el Ministerio emitir la suspensión por un principio básico, un principio de prevención. Si es que esto va a seguir causando problemas a la salud de los moradores, a la salud de los pobladores, más un daño ambiental, hay que tomar medidas inmediatas, urgentes, y eso es lo que hemos hecho.
Entiendo, ministro, pero ¿por qué suspender las actividades también legales? ¿Por qué no poner, digo yo, no no soy experta en el tema, pero es lo que se pregunta también seguramente la ciudadanía, ¿por qué no poner a los militares a proteger esa área en donde se registra ese daño hecho por las mineras ilegales y dejar a las que son legales y que supuestamente lo hacen dentro de parámetros que protegen el medio ambiente, sigan trabajando? Le voy a dar un ejemplo que ilustra el porqué. Hay una minera que obviamente por razones inclusive de seguridad le voy a reservar el nombre. Una empresa minera que tiene los papeles en regla, tiene todos los permisos en regla. Sin embargo, a pesar de que tiene esa posibilidad legal de hacerlo, no ha podido entrar, ni siquiera hacer nada de actividad minera, porque los propios ilegales en su concesión lo han hecho antes que él. ¿Esto qué quiere decir? Que será muy difícil identificar a futuro cuáles son las actividades que provienen de una licencia ambiental, de una actividad legal, y otras que no son así. Y para evitar que tengamos confusiones o que tengamos problemas de identificación, porque ya ha ocurrido en las intervenciones anteriores de la agencia o de la misma policía y de las Fuerzas Armadas, esto preferible es cortar por lo sano, como digo, respetando absolutamente el principio de seguridad jurídica para aquellos que tienen toda la documentación y la facultad de hacerlo de forma legal. Y me imagino, ministro, que también otro problema que hay que investigarlo y analizarlo es el que muchas empresas mineras legales han estado trabajando también de la mano con empresas ilegales, o si bien no trabajando o no o ayudándoles, digamos, con de alguna manera para la minería ilegal, también les compran en ciertos casos el producto que saca la minería ilegal y ellos con sus papeles legales pues trabajan para vender ese producto que han conseguido de la minería ilegal. Ese también es un trabajo duro de investigación que le toca al Estado. Por supuesto que sí, y precisamente por eso, porque es un trabajo duro, porque la identificación, control y eliminación es un trabajo que no se lo hace de un día para otro. Es preferible suspender las actividades mineras y lo que no queremos, Gisela, y que lo que no quiere el país en realidad es otro Buenos Aires en donde ya sabemos lo que causó la minería ilegal y todos los delitos conexos. ¿Cree usted que lo que está pasando ahora y que que se está replicando en varios sectores, primero vimos Aruma, ahora en el Oriente, en el Napo, y varios sectores, porque dicen que la minería ilegal está en todas partes en el país, cree que es un indicador de la falta de control gubernamental sobre las zonas mineras en el país durante los últimos años? Porque obviamente este trabajo que estamos viendo hoy no es de que se asentaron a hacer minería ilegal ayer o antes de ayer, esto tiene décadas. Le voy a dar nuevamente un ejemplo porque es bueno como ejemplos ilustrar a los radioescuchas. El mes de noviembre, los primeros días de noviembre, ya se pudo determinar que habían máquinas retroexcavadoras de gran tamaño en la zona de Utsupí. Se hablaba de 2 a 5 máquinas como mucho. Ese fue el reporte. El fin de semana, pues, en que se hizo la intervención en la zona, se han detectado por el momento más de 100 máquinas. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo crecieron de 2 o 5 a 100? Precisamente por este carácter explosivo de la minería ilegal y todas las formas y todos los recursos que tiene esta minería para evadir controles, para no permitir la suspensión de las actividades. Fíjese usted que cuando quiso entrar las Fuerzas Armadas en conjunto con la policía, lo primero que hicieron la gente de la comunidad es poner a los ancianos, mujeres y niños en primer frente de batalla. Es decir, un blindaje, un escudo, poniendo a personas de esa condición como defensa. Esto le da la medida que ni siquiera la presencia de las Fuerzas Armadas o de la policía en algunos operativos pudo detener esta actividad que por la cantidad de dinero que genera se vuelve tan lucrativo que pues los resultados están ahí. Usted dijo, ministro, que se encontraron cerca de más de 100 maquinaria pesada, retroexcavadoras y demás en la zona. Yo recibí un informe que eran 147 más o menos la cantidad de maquinaria pesada que habían encontrado en la zona. ¿Cómo es que entra ese número de maquinaria pesada? Estamos hablando de retroexcavadoras que no se te pasan a la vista jamás.
en ningún panorama, y que 140 y pico hayan entrado a esta zona. ¿Cómo las metieron? A ver, para el transporte de una máquina de esa naturaleza, de ese peso, de esas dimensiones, se requieren camas bajas. Se denominan camas bajas, es decir, aquellos camiones que tienen una plataforma baja y un número de llantas adecuado para transportar eso. Y evidentemente, la gran pregunta es la que usted acaba de hacer. ¿Cómo es que pasa por enfrente de mucha gente? O más bien, ministro, perdóneme un momentito, voy a rectificar. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que entraron ahí? Esa es la pregunta. No es que nadie se dio cuenta, es que mucha gente se dio cuenta y sin embargo no se atrevieron a decir, o en su defecto eran parte del problema. Y en las investigaciones que se ha determinado, ¿quiénes? Porque esto tiene que ver con autoridades, definitivamente, en la zona. Porque obviamente si un vecino ve que pasa en una retroexcavadora, tal vez va y llama, pero ¿qué puede hacer la comunidad en sí? Ahí es la autoridad la que dejó pasar esa cantidad de maquinaria pesada de la forma que la metieron ahí. Eso tiene que haber sido definitivamente en relación o en, no sé, con el auspicio de algunas autoridades. Gisela, eso es precisamente lo que estamos en proceso, no nosotros, el gobierno, determinando a través de las investigaciones y siguiendo el debido proceso. No podemos tomar acciones violentas y tomar acciones no apegadas a lo que el marco de la ley nos permite y faculta, porque caso contrario, un defecto en el procedimiento puede echar abajo este propósito de cortar de raíz esa actividad ilegal en la zona. Y no solamente en la zona del Napo. Y la pregunta suya es válida, por ejemplo, para Saruma. ¿Cómo es posible que un vecino que sabía que su vecino usaba la casa como una puerta de entrada para lo que se denominan bocaminas, para entrar a las galerías de Saruma, no pudo denunciar? ¿Cómo es posible que casas aparentemente, no de las patrimoniales, las que toda la ciudadanía conoce a través de los medios, en el caso de Saruma, casas fuera de la zona patrimonial, de hormigón armado, con muy buena presentación, servían de entrada, de puertas de entrada hacia las galerías y lo que se denominan las famosas bocaminas? Entonces, sí, la pregunta es, ¿cómo es que ningún vecino pudo hacerlo? Las investigaciones arrojarán a los culpables, y si es que hay vecinos culpables, y si hay vecinos además cómplices, encubridores o parte del negocio, pues tendrán que ir a la cárcel y recibir la sanción que las leyes ha sido determinado. Bueno, es que también hay que ver en eso lo que usted decía anteriormente, ¿no? En el caso de Saruma es como la gente permitió que, como usted dice, el vecino tenga por ahí su forma de ingresar por su casa a seguir haciendo huecos en la tierra para sacar el oro, y lo mismo que usted decía hace poco en Yutsupino, el que ponían delante de la maquinaria a las personas de la comunidad, a los adultos mayores, es gente que también de alguna manera u otra recibe o vive de esta minería ilegal. Por eso yo me preguntaba también cómo hacen la diferencia entre el tema de la minería ilegal, la minería ancestral y la minería artesanal, porque hay una cierta diferencia entre esas y no todas son ilegales. Hace unos días atrás, cuando me hicieron una pregunta parecida, yo les decía, a ver, ¿cómo hace un dueño de una ferretería en Saruma? ¿Cómo hace para venderle un pico, una pala, una carretilla a un señor que le viene a comprar? No sabe identificar la dueña de la ferretería si es que es un minero legal o lo que se denomina en Saruma sablero. No hay manera de identificar, porque no es que tiene una carnet de identificación que diga yo soy sablero. Evidentemente es una persona que tiene unas actividades ilegales y lo que menos le interesa es identificarse. Y cosa parecida pasa ya en el campo, en la ejecución de las tareas de campo. Entonces, para evitarnos este problema de no saber quién está haciendo minería de acuerdo a la ley, a los permisos, y el otro que está a 20 centímetros de él haciendo minería ilegal, tenemos que suspender todas las actividades. Gisela, no sé si logro transmitir la preocupación y la imposibilidad de esta determinación, quién hace bien y quién hace mal. Por eso es que hay que cortar por lo sano y decir, señores, toda actividad minera en Saruma, en el Napo está suspendida.
Definitivamente creo que la preocupación del Estado es lógica, es clara, y su actuación también, pero lo que se está haciendo es como reaccionar al hecho que se acaba de dar, ¿no? Los problemas en Zaruma, que es porque se vinieron las casas abajo, porque si no, seguían haciendo huecos abajo de Zaruma. Pero en este lado también, ahora en Yutsupino, en Napo, en donde se registra se ve desde el aire una cosa impresionante de cómo se ha dañado toda la geografía, una zona que debería ser protegida por todos, ¿no? La zona de nuestra selva ecuatoriana. Pero en todo caso se ve que hay una reacción de la autoridad. Pero ¿qué pasa con la prevención? ¿Dónde estuvo el trabajo de prevención que se tenía que hacer en todos esos sectores? Gisela, hace un momento mencionaba yo que se intentaron hacer operativos y fuimos impedidos. Uh-huh. Y lo que es más grave, fueron alertados. Fueron alertados esos operativos. Tanto fueron alertados que muchas veces esas máquinas estaban en la mitad de los bosques de la selva, obviamente cubiertos de vegetación, que hacía imposible la identificación de estas máquinas. Además, llevadas cientos de metros fuera del lugar de los trabajos. No es que no se ha hecho, no es que no se han desarrollado tareas de prevención, pero lo que ha pasado es que esta actividad, que por ser tan lucrativa, no se detiene. 24 horas, 7 días de la semana. Y en Zaruma es exactamente lo mismo. Es tan lucrativa porque es una veta de oro, por llamarlo así, en la calle principal de la ciudad, a más de 80 metros de profundidad o algo más, que es tan lucrativa que no hay que hacer mucho esfuerzo para tener una onza de oro que le significan $2,000 en el mercado internacional. Solo en Yutsupino eran $400 millones lo que se sacaba al año, ¿no? Proveniendo de una actividad ilegal, es muy difícil hacer una cuantificación precisa. Hay cifras que van desde 200 hasta alguien habla de 800 o 1.000 millones, me parece a mí la desproporción, pero la cifra que sea, es una cantidad importante, pero además proviene de una actividad ilícita. Fíjese usted, si usted compara esa cifra con lo que ha aportado una sola empresa que tenía sus papeles en la misma zona, que eran $130,000 al año. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que mirar a la minería ilegal como el negocio más lucrativo de la zona, porque ser legal no es negocio, según ellos. Con tanto dinero, seguramente hasta ser legal es negocio. Pero no le hagamos tanta propaganda a la minería ilegal, porque si no, esto va a ser más peligroso todavía. Pero lo que creo que es importante, y no sé si se lo está haciendo por parte del Estado, y que he visto que lo hacen en otros países, es el tema de la socialización con la comunidad, porque justamente la comunidad está involucrada en este tipo de cosas, porque de eso vive, porque también quiere tener una fuente de ingresos para su familia. Entonces se involucra en algo que le está haciendo daño a la misma comunidad. Y pese a que lo tienen claro y saben que se están arriesgando como en Zaruma, lo siguen haciendo porque están detrás de un ingreso económico. ¿Cómo solventar eso? Tal vez darles otra actividad, tener una estrategia de trabajar con la comunidad para llevarlos hacia la minería legal y sacarlos de la minería ilegal, o darles otras fuentes de empleo en la zona. Cuanto más minería legal impulse este ministerio, cuanto más minería legal provoquemos nosotros en el país, se irá desplazando la minería ilegal. ¿Por qué? Porque generamos fuentes de empleo, desarrollo local, ayuda a las comunidades, proyectos de desarrollo. O sea, todo eso mirado en conjunto debería ser evaluado y debería ser parte del análisis que haga la comunidad para tomar una u otra opción. Muchas veces esas decisiones se las hacen en base al dinero fácil, al dinero rápido, al dinero urgente. Entonces, hay que evidenciar mediante planes, programas de desarrollo, atacando las necesidades insatisfechas. Porque la primera pregunta que yo les hacía el día lunes, precisamente, oye, ¿todas esas comunidades tienen agua potable? O sea, el minero ilegal no se preocupa de dotar de servicios y trabaja en condiciones infrahumanas, infrahumanas. Esa es la gran diferencia entre promover la minería legal, dotar de fuentes de trabajo, dotar de servicios básicos, atender las necesidades insatisfechas y con eso provocar esta migración de una actividad ilegal hacia una actividad legal.
Se nos acaba el tiempo, ministro, y lo que está claro es que todo tipo de minería genera un impacto en el ambiente. Es por eso que en algunos sectores como Cuenca, pues se optó por ir a una consulta para evitar que se genere ningún tipo de minería alrededor de las zonas hídricas, de las reservas hídricas de la zona. Pero Ecuador es un país que necesita fuentes de dinero, de ingreso, de trabajo, y obviamente no nos podemos dar el lujo de no explotar nuestra minería, pero sí de hacerla lo más protegida posible para evitar un gran impacto ambiental con responsabilidad, y eso es lo que debe buscar, me imagino, el Estado en este momento, hacer que todas estas mineras ilegales pues se pasen al lado legal para minimizar ese gran impacto ambiental que siempre deja la minería, legal o ilegal, más obviamente la ilegal. Ministro, muchísimas gracias. Permítame, quisiera claro que cerrar la entrevista con un pequeñísimo comentario. He tocado un punto importantísimo respecto a la necesidad de contar con la minería legal, sustentable, respetuosa del ambiente, respetuosa de las comunidades y obviamente con toda la documentación y los procesos de regla. Esa minería formal, esa minería legal, esa minería de escala que tenemos en el país y apoyada también en pequeña minería, sumó 2.100 millones de dólares en el año 2021 como exportaciones, convirtiéndose en el cuarto rubro de exportaciones en el país. Es decir, cuando se hacen las cosas bien, cuando se hacen las cosas con responsabilidad ambiental y social, cuando se hacen las cosas acorde con los principios básicos de respeto a las comunidades y al medio ambiente, las consecuencias, sin duda alguna, son beneficiosas para el Estado ecuatoriano y para sus pobladores. Con eso me quedo, ministro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Giselle. Agradecemos a Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.